Mientras hablaba con los accionistas en una videollamada, un mensaje de mi grupo de colegio reveló algo que cambió por completo la forma en que veía mi pasado. Aquella mañana, había estado preparando esta presentación durante semanas. La empresa estaba atravesando un momento decisivo, y yo había trabajado hasta el agotamiento para asegurarme de que todo saliera a la perfección. Mi equipo y yo estábamos presentando una propuesta de expansión ambiciosa, y cualquier error podría costarnos la confianza de estos importantes inversores. Mientras exponía las proyecciones, una notificación iluminó la pantalla de mi teléfono, que tenía cerca por si llegaba alguna urgencia. Era un mensaje en el grupo de WhatsApp de mi clase de colegio. Cuarto B, reunión 2008. Un grupo de excompañeros con quienes de vez en cuando nos poníamos al día. Me llamó la atención porque el grupo llevaba meses prácticamente inactivo. La notificación era solo un mensaje, pero mi curiosidad me ganó. Me dije que miraría un segundo y luego lo dejaría de lado. Al abrir el chat, me encontré con un comentario de Pablo, uno de mis amigos de esa época. Había escrito: ¿recuerdan el rumor de Jorge y la fiesta de fin de curso? ¿Alguna vez le contamos? Mi nombre aparecía en varias respuestas. Todo el mundo comentaba y bromeaba, como si estuvieran reviviendo algo que yo había olvidado o simplemente no conocía. Justo antes de continuar leyendo, recordé que aún estaba en la presentación. Me forcé a regresar a la videollamada y a enfocarme en los accionistas, pero cada vez que alguien de mi equipo tomaba la palabra, mi mirada volvía al teléfono. Terminó la primera parte de la presentación, y mientras uno de mis colegas respondía una pregunta, volví al chat. Ahora hablaban sobre una fiesta de fin de curso en la que, al parecer, yo había sido protagonista de algún tipo de situación embarazosa. Alguien escribió: no puedo creer que Jorge aún no sepa la verdad. Me quedé helado. ¿De qué verdad hablaban? ¿Y cómo era posible que todos parecían conocer algo importante sobre mí que yo desconocía? Estaba a punto de preguntarles directamente cuando la llamada volvió a enfocarse en mí. Dejé el teléfono de lado, y aunque intenté concentrarme en lo que quedaba de la presentación, no dejaba de pensar en los mensajes, que era lo que todos sabían menos yo. Terminé la presentación como pude, con una sensación de incomodidad que intenté disimular. Cuando al fin la reunión concluyó, cerré la laptop, tomé el teléfono y abrí de nuevo el chat, decidido a descubrir qué estaba pasando. En el grupo los mensajes continuaban. Algunos me etiquetaban diciendo que ya era hora de que supiera la historia completa. No aguanté más y escribí: ¿de qué hablan? ¿Qué es lo que se supone que no sé? Hubo un momento de silencio digital. Esos segundos tensos en los que ves que algunos están escribiendo, pero nadie se atreve a responder. Finalmente, fue Laura, una excompañera con la que había tenido cierta amistad, quien me envió un mensaje privado. Jorge, ¿seguro que quieres saberlo? Es algo que todos asumimos que ya habías olvidado, pero si quieres que te lo cuente, te lo diré. Sin dudar, le respondí que sí, que necesitaba saber qué era lo que todos sabían y yo ignoraba. Después de unos minutos de silencio, Laura me envió una serie de mensajes que leí en estado de shock. Al parecer, en nuestra fiesta de fin de curso había ocurrido algo que cambiaría mi forma de ver esos años. La historia era así. En aquella fiesta, yo estaba bastante emocionado. Había sido una noche memorable en la que celebrábamos el final de una etapa importante. Lo que no sabía era que esa noche yo había hecho una declaración en público, confesando que estaba profundamente enamorado de una chica de la clase. Aquello ya era bastante vergonzoso, pero lo peor fue que, según contaba Laura, mis palabras parecieron sinceras y llenas de emoción, y todos asumieron que hablaba de Ana, una de las chicas más populares de nuestra clase. La confesión fue inesperada porque yo nunca había mencionado mis sentimientos a nadie. Pero lo que hacía esta historia tan impactante para mí era que yo, de hecho, nunca estuve enamorado de Ana. Esa noche, bajo los efectos de los tragos, mencioné a una persona por su apodo y nadie entendía a quién me refería. Laura me explicó que, en aquel momento, mis amigos, conmovidos por mi declaración, decidieron darme una mano para ayudarme a conquistar a quien todos pensaban que era mi amor secreto, Ana. Poco a poco, durante las semanas posteriores a la fiesta, mis amigos me animaron a invitar a Ana a salir. Me decían que ella había reaccionado bien, que parecía interesada en mí y que solo necesitaba un empujón para atreverme.
Mi recuerdo de esa época era confuso porque en mi mente simplemente había empezado a salir con Ana casi por casualidad, sin saber realmente por qué, y nunca llegué a sentir algo profundo por ella. Lo que no sabía es que todo fue un montaje. Mis amigos habían decidido interpretar mis palabras, creyendo que me ayudaban a acercarme a Ana. Mi relación con ella nunca fue demasiado intensa, y en unos meses lo dejamos, aunque seguimos siendo amigos. Ahora comprendía que detrás de esa relación superficial había un malentendido que todos conocían y en el que yo había sido el último en enterarme. Laura, en sus mensajes, trataba de disculparse por no haberme dicho nada antes. Me explicó que en aquel momento pensaron que me estaban haciendo un favor y que al final todo había funcionado bien, o al menos eso creían. Ella pensaba que yo me había dado cuenta en algún momento y que simplemente había dejado pasar el asunto. Sin embargo, para mí, descubrir esto fue un choque. De repente, todo cobraba sentido. Los comentarios de mis amigos, los empujones y bromas que siempre hacían sobre Ana y yo. Ellos creían que yo estaba enamorado y querían ayudarme, pero en realidad estaban empujándome hacia una relación que no tenía ningún sentido para mí. Fue como si una parte de mi juventud se reescribiera de golpe, y me sentí extraño, como si hubiera vivido una mentira en la que todos estaban involucrados menos yo. Pasé el resto del día reflexionando. Me sentía frustrado y, al mismo tiempo, algo avergonzado. Entendía que, en su momento, mis amigos actuaron con buenas intenciones, pero no dejaba de pensar en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si me hubieran preguntado antes de asumir. Esa relación, que en su momento fue solo un breve romance de adolescencia, de repente se sentía como algo completamente diferente. La revelación me dejó con una mezcla de confusión y frustración que no podía sacudirme de encima. Saber que había vivido ese romance, adolescente basado en un malentendido, me hacía sentir, de alguna manera, como si hubiera sido un títere. Me preguntaba qué podría haber pasado si esa noche de la fiesta no hubiera hecho esa confesión borracha, o si mis amigos hubieran entendido bien a quién me refería. Lo irónico era que la chica de la que realmente estaba enamorado en esa época ni siquiera era Ana, sino alguien totalmente distinto. Una amiga de otro curso a la que veía de vez en cuando y con quien nunca tuve la confianza para intentar nada. Ana fue alguien que llegó a mi vida por inercia, empujado por los comentarios y las bromas de mis amigos. Pasaron unos días y aunque trataba de seguir adelante, me di cuenta de que necesitaba respuestas. Esa parte de mi vida, que había dado por cerrada hace mucho tiempo, se había convertido en una incógnita que necesitaba resolver. Así que decidí contactar a algunos de mis antiguos amigos, aquellos que habían estado involucrados en el plan y que podían explicarme más detalles. Les pedí que nos reuniéramos para aclarar lo sucedido. Después de todo, lo que había descubierto había cambiado mi percepción de una etapa de mi vida y necesitaba entender por completo qué había pasado. La reunión fue un sábado por la tarde, en un café al que solíamos ir en la adolescencia. Llegué un poco antes y al sentarme a esperar, recordé todas las veces que habíamos estado allí, hablando sobre clases, exámenes y, claro, de nuestras vidas amorosas juveniles. Poco a poco fueron llegando Pablo, Laura y algunos más de los que estuvieron en el grupo de WhatsApp y sabían la historia. La reunión empezó de forma algo incómoda, entre bromas para romper el hielo y comentarios sobre lo mucho que habíamos cambiado. Finalmente, tomé el valor para preguntar directamente sobre esa noche en la fiesta y la confesión que todos habían interpretado de una forma equivocada. Pablo fue el primero en hablar, disculpándose por lo que ahora consideraba un error. Jorge, créeme que en ese momento pensamos que realmente estabas hablando de Ana. Parecía que estabas en serio. Decías su nombre con tanto entusiasmo que nos convencimos de que ella era la persona de la que hablabas. Te veíamos tan decidido que, como amigos, quisimos darte ese empujón para que te animaras a acercarte a ella, explicó Pablo, con una mezcla de vergüenza y nostalgia. Laura asintió, apoyando la explicación de Pablo. Sí, además, tú siempre fuiste de esos tipos tranquilos que nunca hablaban de sus sentimientos. Así que cuando soltaste aquella confesión en medio de la fiesta, todos pensamos que era algo grande, algo que te habías guardado durante mucho tiempo. Nos pareció que finalmente te estabas abriendo, y creímos que era una señal para ayudarte a conseguir a Ana.
Escuchar esas palabras me hizo entender que, en el fondo, sus intenciones fueron buenas. En su mentalidad adolescente, pensaron que estaban siendo buenos amigos, tratando de ayudarme a conquistar lo que creían era el amor de mi vida. Sin embargo, para mí, la situación era frustrante porque sentía que habían intervenido en mi vida sentimental, llevándome a una relación que, en realidad, no era algo que yo deseaba. Aún así, traté de no mostrarme demasiado alterado. Después de todo, habían pasado muchos años y no quería crear un drama innecesario. Después de un rato de conversación, les confesé la verdad. Les conté que, en realidad, esa noche de la fiesta no estaba hablando de Ana, sino de otra persona. Una chica que nadie de ellos conocía porque estaba en otro curso. Fue una confesión algo embarazosa, porque aunque habían pasado muchos años, el simple hecho de recordar aquellos sentimientos adolescentes me hacía sentir vulnerable. Para mi sorpresa, mis amigos reaccionaron con una mezcla de sorpresa y risa, pero también con comprensión. Laura, riendo, comentó: «Entonces todo este tiempo estuvimos ayudándote a conquistar a la chica equivocada». Y aunque la frase sonaba absurda, todos estallamos en carcajadas. Fue un momento liberador, una forma de dejar atrás lo que ya no se podía cambiar, y de aceptar que a veces la vida es tan impredecible que ni siquiera las mejores intenciones pueden evitar malentendidos. Después de esa conversación, sentí que finalmente podía dejar atrás ese episodio de mi vida, pero con una nueva comprensión de lo que significaba la amistad y los errores de juventud. Mis amigos, al igual que yo, habían crecido y cambiado, y aquella tarde de risas y recuerdos nos ayudó a cerrar ese capítulo de una vez por todas. Después de esa tarde, me sentí mucho más en paz conmigo mismo y con la historia que por años había llevado sin saber. Volver a conectar con mis amigos del colegio y revivir aquellos años nos hizo recordar que, a pesar de los errores y malentendidos, siempre habíamos tenido una relación honesta, donde cada uno intentaba, a su manera, ser un buen amigo para el otro. Lo que sucedió con Ana, aunque fue un malentendido, al final me permitió vivir una experiencia que de otro modo no habría tenido. Aunque en su momento la relación con ella no funcionó, fue una parte importante de mi adolescencia, y entender ahora el contexto me daba una especie de cierre que sin saberlo necesitaba. Poco a poco fui procesando la historia, contándosela a algunos amigos cercanos y viéndole el lado humorístico. Incluso llegué a bromear con algunos compañeros del trabajo sobre el hecho de haber tenido, en plena adolescencia, un amor secreto que nunca fue revelado, y que mis amigos, en su intento por ayudarme, terminaron creándome una relación que nunca había deseado. La historia se convirtió en algo gracioso, una especie de anécdota que contar en reuniones y cenas. Me di cuenta de que al final todos tenemos ese tipo de historias en nuestra juventud. Episodios que parecen dramáticos en su momento, pero que con los años se ven como simples experiencias de crecimiento. Unos meses después de aquella revelación, sucedió algo inesperado. Ana, a quien no había visto en años, me escribió. Al parecer, uno de los amigos con los que hablé le comentó sobre la reunión y la historia del malentendido. Y ella, curiosa, decidió contactarme para escuchar mi versión de los hechos. Al principio me sentí un poco nervioso, ya que no tenía idea de cómo ella podría reaccionar al saber que, en realidad, nuestra relación fue, en cierta forma, el resultado de un malentendido entre amigos. Nos encontramos en un café tranquilo, y después de los saludos de rigor, ella fue directa. Con una sonrisa y tono de humor me dijo: «Así que, después de todos estos años, me entero de que nuestro romance fue una especie de error amistoso de tus amigos». Ambos nos reímos, y fue liberador ver que ella lo tomaba con tan buen humor. Ana me escuchó con paciencia mientras le explicaba cómo había descubierto, durante aquella videoconferencia, la historia detrás de nuestra relación. Ella me contó que, en su momento, también había sentido que nuestra relación se dio de una manera un tanto extraña, pero que no le había dado demasiada importancia. De hecho, me confesó que en aquella época, aunque yo le agradaba mucho, también se sentía confundida por la rapidez con la que todo había sucedido entre nosotros. Esa conversación con Ana me permitió cerrar el círculo de una forma que no esperaba. Nos reímos, recordamos momentos buenos y otros un tanto incómodos, y nos despedimos en buenos términos, con la promesa de mantener el contacto. Comprendí que nuestra relación, aunque breve y basada en un malentendido, había sido valiosa a su manera,
En el fondo, ambos habíamos sido solo adolescentes intentando encontrar nuestro lugar, rodeados de amigos que con la mejor intención nos impulsaban a vivir experiencias que quizás no estábamos preparados para afrontar. Después de ese reencuentro, me di cuenta de que, aunque algunas cosas en mi pasado no habían sido como yo pensaba, todas esas experiencias me habían llevado a ser la persona que soy hoy. Incluso las historias mal entendidas, los errores y los momentos de confusión habían contribuido a mi crecimiento. La vida continuó, y aunque cada tanto recordaba con nostalgia aquellos años de colegio, ya no me sentía atormentado por la verdad oculta de mi pasado. Lo que parecía una historia de engaño y confusión terminó siendo una lección sobre amistad, adolescencia y el hecho de que la vida rara vez sigue el guión que esperamos. Con el paso del tiempo, aquella historia de mi adolescencia se convirtió en una especie de anécdota legendaria entre mis amigos. Cada vez que surgía en alguna reunión o en una conversación casual, todos se reían y lanzaban comentarios como: ¿recuerdas cuando intentamos ayudarte a conquistar a la persona equivocada? O, lo bueno es que no te dimos más consejos amorosos después de eso. Y aunque parecía algo sin importancia, me hizo darme cuenta de lo valioso que es poder mirar hacia atrás y reírse de los errores, sabiendo que, en el fondo, cada uno de esos momentos fue necesario para crecer. Incluso en el trabajo, donde me mantenía siempre serio y enfocado, mis compañeros comenzaron a notar una diferencia en mí. Aquel cierre que finalmente había obtenido, esa paz con mi pasado y la sinceridad sobre los malentendidos de juventud me dieron una nueva seguridad. Ahora sentía que era más auténtico conmigo mismo, más abierto a reconocer mis errores, y eso se traducía en la manera en que enfrentaba los desafíos de la vida adulta. Fue como si soltar esa historia y aceptarla con sus luces y sombras me hubiera liberado de una carga invisible, de una expectativa de perfección que yo mismo me había impuesto. Curiosamente, aquella anécdota me conectó más profundamente con mis viejos amigos. Después de la reunión en el café y el reencuentro con Ana, nos dimos cuenta de que aquella época compartida había sido fundamental en nuestras vidas, y de alguna forma nos comprometimos a no perder el contacto otra vez. Nos organizamos para vernos más seguido, reviviendo recuerdos y sumando nuevas anécdotas que solo fortalecían el lazo que habíamos construido en esos años de adolescencia. Un día, en una de esas reuniones, Pablo me dijo algo que me sorprendió. Con un tono entre serio y nostálgico me confesó: Jorge, cuando veo cómo ha cambiado nuestra amistad después de todo esto, me doy cuenta de que muchas veces solo necesitamos tiempo para entender la verdadera importancia de lo que vivimos. Tal vez en su momento actuamos impulsivamente, pero ahora sé que, al final, siempre nos tuvimos los unos a los otros, y eso fue lo mejor de nuestra adolescencia. Escuchar a Pablo decir eso me llenó de una calidez que pocas veces había sentido. Supe que, más allá del malentendido con Ana o de los tropiezos de aquellos años, la verdadera riqueza de mi juventud fue el haber tenido a esos amigos que, aunque cometían errores, siempre estuvieron a mi lado de una forma u otra. Fue entonces cuando entendí que las historias, por imperfectas que sean, nos ayudan a comprender el valor de las personas con quienes las compartimos. Con el tiempo, aquel grupo de amigos se convirtió en una especie de familia elegida. No solo eran personas con quienes compartía recuerdos del colegio, sino amigos que, al igual que yo, habían crecido, cambiado y enfrentado sus propias batallas. Ahora, cuando algo importante sucedía en nuestras vidas, siempre sabíamos que podíamos contar unos con otros, ya fuera para una celebración, para un consejo o simplemente para recordar lo que habíamos vivido juntos. Así fue como aquel secreto, ese error que descubrí en medio de una videoconferencia, me mostró que las cosas nunca son tan simples como parecen, y que incluso los momentos de confusión y las historias malentendidas pueden ser el puente que nos conecta de una forma más profunda. Años después, al mirar atrás, sigo agradecido por ese grupo de WhatsApp, por mis amigos y por aquella presentación que, sin quererlo, destapó una historia escondida que me permitió ver mi vida desde una perspectiva completamente nueva. Hoy, con el paso de los años, no solo he hecho las paces con aquel capítulo, sino que me siento afortunado de haber vivido esa experiencia. Aprendí a aceptar que la vida no siempre sigue el guión que planeamos, pero que en el camino podemos encontrar amistades, risas y momentos de verdad que nos acompañan para siempre.
Después de ese tiempo de reencuentros y revelaciones, la vida continuó con nuevas rutinas y desafíos, pero el cambio en mí se volvió más evidente. Comencé a darle más valor a esos vínculos de amistad y a apreciar, con una madurez diferente, lo importante que era tener una red de apoyo genuina en quienes confiar. Mi relación con aquellos amigos de la escuela se volvió una especie de refugio, un espacio donde podía ser yo mismo, sin las máscaras o formalidades de la vida adulta. Nos organizamos para reunirnos al menos una vez al mes, y cada encuentro se convertía en una especie de cápsula del tiempo. En cada reunión recordábamos una etapa diferente de nuestras vidas. Compartíamos fotos viejas, que aún encontrábamos en cajas de recuerdos, y nos reíamos al ver las modas, los peinados y las tonterías que en aquel entonces nos parecían lo más normal. A veces hablábamos de cómo cada uno había cambiado con el tiempo, cómo algunos estaban casados, otros con hijos, y algunos explorando nuevos caminos laborales o buscando descubrir nuevas pasiones. En una de esas reuniones, mientras hablábamos de nuestros planes para el futuro, surgió una idea interesante. Pablo, siempre creativo, propuso que todos deberíamos escribir nuestra versión de aquellos años de colegio, como una especie de memoria compartida, donde cada quien contara su perspectiva. La idea era crear una especie de diario colectivo, una manera de preservar nuestra amistad y nuestros recuerdos, y también de ver cómo cada uno había vivido esos momentos de una forma única. Así fue como, en los meses siguientes, cada uno de nosotros comenzó a escribir pequeños fragmentos sobre sus recuerdos, compartiendo nuestras anécdotas, los secretos que guardábamos en esa época y las perspectivas que teníamos sobre nuestras relaciones. Escribir sobre el pasado fue como una terapia grupal. Fue divertido y al mismo tiempo liberador. Nos dimos cuenta de que, aunque compartíamos los mismos espacios y experiencias, cada uno había vivido esa época desde su propia perspectiva, y que había cosas que nunca imaginamos del otro. Al leer las historias de mis amigos, redescubrí cosas de cada uno que había olvidado. Por ejemplo, Laura confesó que siempre había sentido una presión enorme por destacar en los estudios, porque su familia esperaba mucho de ella, y que veía en nosotros su válvula de escape para poder ser quien realmente era. Pablo contó cómo, en esos años, siempre sintió la necesidad de ser el gracioso del grupo, porque era su forma de evitar que los demás notaran sus inseguridades. Yo también compartí mi versión de la historia de Ana, y cómo había sido vivir aquella relación sin saber que todo había surgido de un malentendido. Les confesé que durante mucho tiempo, aquella experiencia me hizo desconfiar de las relaciones y del amor en general, y que me había llevado años encontrar el valor para abrirme a una relación genuina. Todos se sorprendieron al leer lo que realmente significó para mí aquella situación, y comprendieron que aunque las intenciones habían sido buenas, el impacto había sido más profundo de lo que pensaron. Aquel proyecto de escribir nuestras memorias de juventud resultó ser más significativo de lo que imaginamos. Al terminar de leer todas las historias, decidimos encuadernarlas en un pequeño libro que llamamos Los años de Quart Grove. Para nosotros era algo simbólico, un testimonio de nuestra amistad y una manera de recordar que, aunque hubiéramos cometido errores, siempre estuvimos allí los unos para los otros. El tiempo siguió avanzando, y nuestras reuniones se hicieron menos frecuentes. La vida, con sus cambios y responsabilidades, nos llevó por caminos distintos, pero siempre conservamos ese lazo, ese diario de memorias que habíamos creado como símbolo de nuestra amistad. A veces, cuando tengo un mal día o me siento perdido, vuelvo a abrir ese pequeño libro y releo las historias. Recordar aquellos años y saber que tengo un grupo de personas que me conocen tan bien, me da una paz y una fortaleza que solo las amistades profundas y duraderas pueden ofrecer. Al final, lo que parecía ser un simple mensaje en un grupo de WhatsApp se convirtió en el comienzo de un viaje de autodescubrimiento y de redescubrimiento de mis amigos. Aprendí que, aunque el pasado esté lleno de malentendidos y secretos, la amistad verdadera siempre perdura, porque es capaz de sobreponerse a los errores, a las diferencias y a los años.